Hola YouKnowers, bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow. Hoy voy a hablar de un tema realmente súper divertido, cómo se le cae la cara a nuestros políticos, a nuestros gobernantes otra vez, cómo quedamos nosotros pintados y nosotros somos como los mandaderos, pues en Estados Unidos deciden lo que pasa en Panamá. ¿Que no me crees? A continuación te voy a mostrar el video, pero antes, las denuncias, no te las pierdas porque vienen buenas, te va a gustar. YouKnow 2. Y la primera denuncia, esto es un orden aleatorio. El amigo que me escribe que si, ¿sabes que el municipio de San Miguelito subió la recaudación de placas de remolque 253%? Wow, es un número increíble. Dice, hoy fui a sacar la de 2 remolques que tengo y me encontré con esta sorpresa. Y sí veo tu canal, dice el amigo. Lo que pagaba normalmente era 26 por la placa anual. Sí, los recibos de placa. Ahí está. Vamos a ver los recibos de placa. Ahí estoy poniéndolo en ampliación para que los veas, que no es mentira. Realmente es un caso sorprendente, ¿no? Que le hayan subido tanto el costo. Y aquí me dice el amigo que no tengo problemas con el nombre. Tengo 2 remolques. De hecho, ya procedí a traspasarlos para otro municipio, porque no le está saliendo bien la jugada. Parece que Irma Hernández sería bueno que a través de su personal notifique e informe un poquito sobre este tema, ¿verdad? Muy interesante. Dice, el remolque es de 4 ruedas para jalar con un pick-up y no como los de mula. Ahí está el comentario del amigo, ¿verdad? Que igual él me dijo que no tenía temor de que le dijera su nombre, pero yo sí me lo reservo por respeto, ¿no? Llama la atención lo que está pasando con el tema del municipio. A ver si se ponen en las pilas allá en San Miguelito y le dan respuesta y solución a los amigos que están tratando de sacar su placa. Aquí tengo un grupo de panameños, porque son panameños, que se están quejando de un problema, y esta es una comunidad en Arrayán. Atención, la alcaldesa, la flamante Stephanie Dañán Peñalba, esto es para ti, mi reina. Let's go. Que me hable un poquito cuáles son las afectaciones que están viviendo los residentes de Bosque Vallehermoso. Primeramente, muy buenas noches. Hoy domingo 23 de febrero de 2025. Aquí estamos parte de residentes de Bosque Vallehermoso en una junta, una asamblea que hemos convocado a llamado de toda la barriada, porque estamos totalmente afectados por los contenedores que se han colocado afuera en el área de la servidumbre. No solamente los contenedores, tenemos personas de aquí mismo de la barriada que han tomado parte de todo lo que es este tema del área verde, la servidumbre. Y tenemos claro, somos muy claros y muy puntuales. A pesar de que tengan que ver con los temas de la servidumbre y estén dándole mantenimiento, no significa que la servidumbre no sea parte de los temas de los municipios o estatales. Nosotros estamos siendo afectados. Uno, ahí hay temas de food truck de comida, donde la cantidad de la manera de cómo cocina, se van las grasas y los aires que van colindando las casas a un muro perimetral que ha sido violentado también por temas de que han aperturado puertas. Aparte de eso, mantienen pues otros locales de barbería donde se puede constatar, donde las personas ahí fuman sustancias ilícitas presuntamente por el tema de olor. No somos expertos, pero se pueden hablar vulgarmente, como dice coloquial en el barrio, por su olor, presuntamente pues sea marihuana. Ahí vemos cantidad de personas, de jóvenes y niños que llegan en ese momento en un local. No solamente tenemos una barbería, hay 3 barberías en un mismo lugar. Y es un hecho público. Miren, si ellos quieren que sean removidos, nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente. Pero ya tienen que parar este tema de que me digan que solamente no. Lo que pasa es que hoy yo quiero plasmarme aquí y voy a involucrar a cantidad de ciertas personas que somos residentes de Bosque Vallehermoso y estamos siendo afectados. Hace 10 años esta barriada tiene su década de inicio, y cuando nosotros compramos, le compramos a un banco, y actualmente nosotros, cada uno de nosotros pagamos hipotecas, y no hipotecas de $1, son hipotecas altísimas, que si uno de nosotros nos atrasamos, nos quitan la casa. Entonces tiene que parar este abuso, y le hacemos un llamado a las autoridades. No me puede decir la Junta Comunal que no le pertenece este tema, porque lo tiene que ver, porque uno fue electa, ¿verdad?, por cada corregimiento. Tienen que ver estos temas las juntas comunales.
Dos, alcaldesa, nosotros sabemos que usted viene entrando, pero usted está haciendo un buen trabajo. Hemos visto el desarrollo que usted ha hecho en Veracruz, un espectáculo. Entonces venga a rescatarnos, porque está bueno la inseguridad que estamos viviendo. En esta barriada están robando a altas horas de la mañana. Ahí estamos viendo parte de lo que dice esta vecina de Bosque Dorado, de Valle Dorado. Esto es en Arraiján, ¿verdad? Y es una situación que cuando dijo servidumbre automáticamente pensé, bueno, esto es alcaldía, ¿no? Porque es servidumbre. Entonces tienen que hacerse cargo de esta situación. Por favor, a Stephanie Dayan Peñalba, que lo estás haciendo espectacular. No, yo digo que no lo estás haciendo espectacular. Tampoco que te tiro flores, Stephanie. Pero te tengo que decir, pela el ojo, porque no solamente es Veracruz, pone lo bonito, también hay gente en otros sectores que, aparte de la basura, que no mencionaron aquí, pero estos señores que están de food truck, yo sé que esa grasa llega a la casa de los... ¿Y quién tiene la culpa de eso? Bueno, son situaciones que no queremos quitarle el pan a la gente, pero esa gente que está trabajando en food truck, esa gente que está trabajando en la barbería, pregunta importante, Stephanie, ¿están pagando impuestos? Y esto es legal. Muy interesante la pregunta. Vamos a ver qué hace Stephanie Dayan Peñalba, la flamante alcaldesa que pone orden en Arraiján y que todas las semanas está en la polémica y en la controversia. ¿Qué hace por los amigos de allá de esta comunidad, de esta barriada que ya mencionó? Seguimos. Y aquí tenemos otra denuncia. Amigo, le comparto esta importante inversión. Machenchen, un portón costoso de una escuela. Mira, vamos a ver qué dice aquí. República de Panamá, Junta Comunal de Diquerí. Nombre del proyecto: construcción de cercado perimetral del Centro Educativo Básico General de Llanopalma, corregimiento de Diquerí. Contrato número 01-2024, monto $15,000. 26 de noviembre fue el inicio de esta obra del 2024. 26 de noviembre. Esto es parte del gobierno de Compaso Firme. No me vengas a decir que no, Mulino, porque esto es tu gobierno. Y aquí dice 26 de noviembre de 2024 a fecha de terminación 21 de febrero del 2025. Mulino, mi rey, explícame esto. ¿Cómo me vas a decir a mí, mi rey, que esto es la cerca? No me jodas, hermano. ¿Cómo así? Ahí está el reportero ciudadano y aquí el Juno te lo comparte. Por favor, explícame dónde queda esta escuela, amigo. En Tolé, distrito de Munó, Chichica. ¿Te suena, asistente? Wow, imagínate. Hoy haré un espacio en mis videos para hacerle reacción. Sección de denuncia. Y el amigo dice, excelente. Bueno, ahí está el Juno respondiendo a la comunidad del pueblo panameño. ¿Qué es esto? Explícame esto, Mulino. ¿Cómo así una cerca que vale $15,000 me vas a decir que esto vale $15,000? ¿Qué te pasa, Mulino? Explícalo. Seguimos. Una amiga aquí que me escribió lo siguiente. Mira, aquí está el comentario. Gracias por su atención. Esta es la situación. Tenemos 8 años y un mes de acudir a la siguiente institución. MINSA, Saneamiento Ambiental y Defensoría del Pueblo, al juez de paz y al alcalde. Tenemos pruebas escritas y firmadas de las personas afectadas en La Chorrera, Avenida de las Américas, frente al Banco Banismo. Se encuentra un lavauto y una discoteca llamada Guateque, y estamos al lado de ellos y habitamos jubilados enfermos, niños y personas que trabajan, pero no les importa de día y de noche, todos los días mantener ruido. Son imprescindibles. Imprescindibles, dice. No tenemos paz. Tengo la ley 306 y entre sus artículos dice que el dueño del terreno y el que alquila el negocio tienen el deber de mantener los decibeles indicados para no dañar la vida y la salud de los que estamos padeciendo. La guardia dice que el alcalde, o sea, la guardia, dice la señora, dice la guardia. La guardia dice que el alcalde, el que puede mandarlos, en varias ocasiones milagrosamente acuden y después siguen con su bocina. Usted nos puede sugerir, dice, quienes además de las instituciones mencionadas pueden ayudarnos, o si usted puede, le agradecemos. Señor Hugo Sánchez, dice aquí, porque este es mi nombre en Instagram, ¿no? Nombre artístico, por supuesto, Hugo Sánchez. Gran futbolista.
ya hizo la reflexión sobre el tema. ¿Me puede decir cuál fue los resultados? Porque no nos dejan dormir. Y si no es posible ayudarnos, le agradecemos, nos indique lo que podemos hacer. Aquí está la señora Amneris Forero, que cariñosamente le mando un abrazo. Gracias por apoyar el canal. Y le llegamos, hasta ahora le podemos responder, ha sido bastante complicado. Pero bueno, aquí estamos para decirle que la apoyamos. Y mandamos un saludo al alcalde Loy Shon, ¿verdad? En la comunidad china panameña. Él es panameño, pero de raíces chinas, sin duda. Y que por favor, no que se ponga la mano en el corazón, que se ponga a trabajar, que se ponga las pilas el alcalde de La Chorrera y que ayude a esta gente, vecinos del área. ¿Cómo es posible que tenemos discotecas? Porque lo sé, a nivel nacional, lo sé que hay discotecas que están como si fueran lavauto, pero después se convierten en discotecas, después parrillada, después se van cambiando los nombres y se van transformando también. Pero cuando tú vas a ver la razón social, no restaurante, no lavauto, pero tienen bocina y tienen estruendo. Y entonces, ¿qué es esto? Párame ese relajo ahí, mi gente. ¿Qué pasó? ¿Dónde están las autoridades de día y de noche trabajando con paso firme? El alcalde Loy Shon poniendo a La Chorrera bonita. Todavía siguen el montón de cantinas allá en La Chorrera. Me consta porque cuando paso sigue siendo un pueblito La Chorrera. Vamos, señor alcalde, póngase las pilas. Sin excusa que usted tiene presupuesto. You know. Seguimos. Y esas fueron las denuncias. Ahora vamos a hablar de este tema. Vamos a tratar de hacer videos así para poder enganchar un poquito también con los suscriptores por las denuncias, ¿no? Porque es importante. Hay muchas cosas que pasan en Panamá que están mal y que no tienen dónde acudir o dónde hacerse notar con su problemática. Y las autoridades que hacen oídos sordos. Pero vamos a correr la voz para ver si seguimos llegando a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Vamos con este tema. Mulino, el presidente Mulino, le otorga permiso de residencia temporal a 112 migrantes chinos e iraníes que fueron deportados desde los Estados Unidos. Dice Zulay, ¿qué les parece? 112 migrantes chinos e iraníes deportados de Estados Unidos obtendrán permiso de residencia temporal gracias a los crisoles de raza de Mulino. Mucho flyer y campañitas pagadas, pero a la hora de la verdad sigue al pie de la letra todas las órdenes de Marco Rubio y de Donald Trump. Vamos a ver si es verdad lo que dice Zulay aquí. Escuchamos. La información fue confirmada por el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, quien anunció que se otorgarán permisos temporales humanitarios a más de 100 migrantes deportados de Estados Unidos. Hay 112 que no han aceptado regresar voluntariamente porque le han comentado a la OIM y a la ACNUR que sienten peligro en regresar a su país de origen. Claro, iban a decir eso, obviamente. Y invariablemente tampoco quieren regresar a un tercer país. En este sentido, Panamá le va a dar un permiso temporal humanitario. Qué bárbaro. Hay de Irán, de China y de otros diversos países. La gran mayoría son transcontinentales, por no decir que todos, ¿no? Hablamos de 112 personas. Pienso que de 30 a 40 ya estarán en la capital nuestra o en la ciudad que ellos prefieran estar. La información. En Chorrera, por ejemplo, pueden estar en Arraiján, allá en Penonomé, en Colón, en Cativá, en Chiriquí, en David, en cualquier lado pueden estar, en donde ellos quieran estar. Ahí lo acaba de decir el flamante ministro Frank Ábrego, ¿verdad? Un hombre con carácter, un hombre con temple, pero que aquí no está demostrando, no solamente Frank Ábrego, sino el presidente Mulino, que toda la verborrea que nos tira todos los días y todo lo que nos dice de que los pantalones bien puestos, que Panamá es de los panameños, que somos soberanos, que tomamos las decisiones soberanamente, que aquí nadie nos dice lo que tenemos que hacer, pero aquí queda demostrado una vez más que lo que dice Marco Rubio, que lo que dice Donald Trump es lo primero y lo último que se dice. Aquí estamos viéndolo nuevamente.
Fue confirmada por el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, quien anunció que se otorgarán permisos temporales humanitarios a más de 100 migrantes deportados de Estados Unidos. Hay 112 que no han aceptado regresar voluntariamente porque le han comentado a la OIM y a la ACNUR que sienten peligro en regresar a su país de origen y invariablemente tampoco quieren regresar a un tercer país. Mira lo que dice Zulay aquí. ¿Se acuerdan del videíto de Marco Rubio en Fox and Friends que le compartí ayer? En él afirmaba Marco Rubio que los extranjeros deportados podrían solicitar permiso de residencia en Panamá. Entonces, ¿quién miente? Queda demostrado una vez más que el que toma las decisiones sobre lo que va a pasar en Panamá es Estados Unidos. Donald Trump tiene los ojos puestos en Panamá. Y no solo en Panamá, también en Costa Rica. Porque ya también tengo amigos suscriptores de Costa Rica que me han dicho que en Costa Rica, con el presidente también bravucón de allá, Rodrigo Chávez, él también está como que con el rabo entre las patas, como decimos acá en buen panameño, el rabo entre las patas, cuando se trata de tomar estas decisiones. Porque parece ser que lo que dice Donald Trump a través de sus emisarios es ley. Es ley. ¿Dónde está el carácter? ¿Dónde están los pantalones aquí? De nuestras autoridades, de nuestros ministros, del presidente. ¿Dónde están los pantalones ahora? ¿Cómo queda la palabra de nuestro gobierno cuando ellos dicen algo? Esto demuestra que yo, para saber lo que pasa en Panamá, tengo que ver Fox, tengo que ver CNN, tengo que ver RT, tengo que ver BBC, France 24, DW, ¿verdad? Tengo que ver Televisa, Telemundo, tengo que ver esos canales para saber lo que va a pasar en Panamá, lo que se va a decidir en Panamá. Ya yo no tengo nada que ver. Los medios de aquí están pintados. Los medios de aquí están haciendo el ridículo mundial. Los medios de aquí de Panamá hacen el ridículo. Acá dicen que no. Siguen. No. Y mira lo que va a pasar ahora. Te adelanto desde ya. Van a jugar con la lástima. Van a jugar con la lástima de los panameños. Van a jugar con el corazón. Van a tocar fibra. Van a ir a estos albergues y les van a preguntar: oiga, señor iraní, señor turcmeno, señor afgano, ¿me puede decir qué opina usted de que Estados Unidos lo haya deportado? Para que nos diga, por favor, cómo se siente de que Donald Trump haya sido tan cruel con ustedes. Aquí en Panamá los hemos recibido. ¿Cómo se siente aquí en Panamá? Bueno, yo quiero quedarme en Panamá porque Panamá es un país hermoso, lleno de oportunidades y no sé qué, y ese poco de demencias, y por ahí mismo, boom, explota. Porque lo que nos mandaron de Estados Unidos no son científicos. ¿Tú crees que Estados Unidos, teniendo científicos iraníes, economistas, deportistas, actores, ingenieros, gente, abogados, gente inteligente, gente estudiada, gente preparada? No digo que los que vienen son unos brutos, sino que no han tenido las oportunidades que tienen muchos otros. ¿Tú crees que esa gente de Estados Unidos los hubiera soltado? ¿Tú crees? Tú no lees la historia. ¿No sabes que muchos científicos alemanes, entre ellos, se me escapa el nombre, el que hizo el proyecto de la NASA, era alemán y trabajaba directamente con el Tercer Reich? ¿No sabías eso? Con Hitler, sí, con ese mismo. Trabajaba él. Se me escapa el nombre ahorita, pero usted lo puede buscar en internet. La gente que trabajó con el Tercer Reich se fue a Estados Unidos, los agarraron los estadounidenses, sacaron a los intelectuales, a los filósofos, a los escritores. ¿O se te olvida de dónde viene Albert Einstein? ¿Se te olvida de dónde es él? ¿Sabías que era alemán, de origen
judío. ¿Sabías eso? ¿No lo sabías? Y adivina dónde vivió. En Estados Unidos. Estados Unidos siempre mete en su país a lo mejor de lo mejor. Y lo que no les sirve, lo desechan. ¿Y a dónde lo van a mandar? A su patio trasero, como lo dijeron ayer. Panamá, el patio trasero, donde tiras la basura. Repito, no estoy diciendo que los migrantes son basura. Estoy diciendo que ellos jamás nos van a dar cosas buenas a nosotros. Jamás nos van a dar lo mejor a nosotros. Ese es como el amigo o tu vecino. Hola vecino, ¿cómo está? Muy bien. Oh, veo que está construyendo. Me alegro mucho. Ojalá le vaya muy bien con esa construcción y todo bien. Mentira. Mentiroso. Tu vecino no quiere que tú estés mejor que él. Entérate hoy, por si no lo sabías. El único hombre verdaderamente en este planeta que quiere que tú estés mejor que él es tu papá. Si lo tienes con vida. Si no lo tienes con vida, entérate que ese era el único hombre que quería que fueras mejor que él. Igualmente tu mamá. Aparte de ahí, muy bien, te quiero mucho, pero no quiero que estés mejor que yo. No me vengan con hipocresía. ¿Hipocresía para qué? Entonces, lo que nos mandan, lo que no quieren, lo que desechan. Y acá en Panamá, ellos pueden quedarse porque eso lo dijo Marco Rubio. Y este papagayo lo repite. Y Mulino también, de papagayo, lo repite. Estos son los gobernantes que tenemos aquí en Panamá. Le pintaron la cara. Ya se les cayó la careta de nuevo. Otra vez. You know.